Saludos, estudiantes, profesores y demás televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba, específicamente para estudiantes del 12º grado. En el día de hoy vamos a continuar la línea que habíamos trazado desde el inicio, o sea, trabajando el capítulo número 5, recuerden que es la etapa de 1953 a 1958, donde habíamos hablado específicamente de una etapa insurreccional. Y hemos visto elementos importantes ya en clases anteriores, donde hablamos de una situación revolucionaria y sobre todo a partir del 26 de julio de 1953, recuerden el reinicio de nuestras luchas con ese hecho histórico que todos conocemos como es el Moncada. A partir de aquí, recuerden ya en la clase anterior especificamos algunos elementos importantes de esa fecha y sobre todo después ya del momento de los moncadistas en prisión, la llamada prisión fecunda, también establecimos elementos básicos. Recuerden que esa es una etapa de preparación político y cultural de esos moncadistas y que todo esto sirve de base para una preparación de las condiciones de lucha. En la clase de hoy vamos entonces a continuar esta línea, sobre todo viendo toda esta etapa de preparación. Incluso ya en la clase anterior habíamos hablado que el 15 de mayo de 1955, dadas las presiones populares, Batista en su política demagógica, sobre todo en toda esta etapa de gobierno electoral, recuerden la farsa electoral de 1954 y toda una serie de elementos que influyen para que ese día se le diera la libertad a los moncadistas. Los moncadistas se trasladan a La Habana y desde allí entonces deciden ponerle un nombre específico al movimiento. Son elementos que ya conocemos de la clase anterior, pero la persecución de la tiranía los obliga a salir del país porque en las condiciones actuales del país era imposible la preparación de la lucha. Por eso viene el exilio mexicano y todo lo que está alrededor de estos hechos. Eso es lo que vamos a darle tratamiento a la clase de hoy, por lo tanto, vamos al contenido, vamos a especificar las temáticas y sobre esta base vamos a trabajar. Veamos entonces la clase número 5, donde vamos a trabajar, bueno, como hemos dicho, el capítulo 5, Cuba entre 1953 y 1958, dictadura y resistencia y revolución. Estamos viendo todos los conceptos que vamos a profundizar. Y específicamente en la clase de hoy, estamos hablando de la llamada movilización popular en esos 2 años. Recuerden que lo dijimos desde un inicio. Este es un tema que se presta mucho para trabajar etapas históricas. Ya vimos la etapa del 53 al 55, donde hablamos también de movilización popular, pero sobre todo porque hablamos de esa prisión fecunda y todo lo que ocurre paralelamente en el país. Hoy vamos a hablar del exilio mexicano como centro de la clase, pero paralelamente también ocurren grandes acontecimientos en el panorama nacional. Y eso lo vamos a demostrar a partir de los hechos que vamos a dar tratamiento. Vamos a las temáticas, vamos a desglosarlo, ahí tenemos. El exilio mexicano como elemento rector, vamos a hablar de ese momento, también ustedes lo conocen como el exilio político. Del exilio hay 2 documentos que le vamos a dar mucho énfasis. Ahí está el primero, manifiesto número 1 del movimiento revolucionario 26 de julio y este que ustedes conocen muy bien, la Carta de México. Recuerden que la Carta de México es el primer hecho de unidad que vamos a profundizar a partir de ese momento. Y otras acciones populares, porque la clase no es solo el exilio mexicano. Yo decía que desde un inicio el centro era el exilio mexicano porque ahí se preparaba la lucha, pero otros grupos revolucionarios en Cuba llevan acciones y eso también lo vamos a caracterizar en la clase de hoy. Como vemos entonces es un periodo que vamos a precisar, un hecho histórico que tiene sus particularidades. En tiempo es muy breve comparándolo con otras etapas que vamos a trabajar, pero es una etapa de muchos aspectos positivos, sobre todo en esta preparación para el reinicio de la lucha. Un periodo que va de 1955 con la salida del grupo revolucionario hacia el exterior y toda la labor que se desarrolla en Cuba. Recuerden que desde el mes de junio de 1955 a ese movimiento que había participado en el reinicio de la lucha, en las acciones del 26, se le decide ponerle un nombre
Hasta este momento siempre se le encontraba, se le denominaba el movimiento de la generación del centenario, porque estaba integrado por los jóvenes que en ese año 53 defendieron el ideario martiano y todo lo que está alrededor de ello. Sin embargo, no tenía un nombre específico. ¿Cuándo va a recibir nombre? Eso lo habíamos precisado. Movimiento Revolucionario 26 de julio a partir del mes de junio de 1955. Creo que esto es un dato que es importante porque a veces nos confundimos y indistintamente hablamos de estos hechos sin tener en cuenta todas estas precisiones. Pero bien, vamos a entrar en contenido porque queremos hablar del exilio mexicano. Yo lo decía, en condiciones cubanas era muy difícil llevar a cabo toda esta labor, porque estaba la persecución de la tiranía, aunque los habían liberado, pero ahora la persecución era mayor, se conocían quiénes eran las principales figuras de la lucha revolucionaria. Decisión entonces partir hacia México y desde allí preparar las condiciones. Quizás algunos de ustedes están estableciendo un paralelo, y esto es bueno que ustedes lo vayan viendo porque estamos hablando de continuidad histórica, y a veces le preguntamos a ustedes que nos establezcan un paralelo histórico y nos cuesta trabajo. Estamos hablando de precisiones, observen todo lo que estamos hablando, lucha armada, Fidel era partidario de la lucha en la sierra, la guerra de guerrilla como centro, con el apoyo de las ciudades, ante la represión de la tiranía, partir hacia México, preparar la lucha, regresar en una expedición. Y si ustedes establecen un paralelo histórico, recuerden en los años 30, la figura de Antonio Guitera. Guitera teóricamente había elaborado toda esta estrategia, lo que la práctica no se lo permitió. Recuerden que él muere en el año 35 y no pudo llevar a la práctica. Y en nuevas condiciones históricas, entonces Fidel va a establecer una nueva estrategia revolucionaria, tomando como basamento histórico todo ese legado que existía desde del Ejército Libertador de los Mamises y sobre todo este proyecto estratégico de Antonio Guitera. Ahora, Fidel es capaz de llevarlo a la práctica en las nuevas condiciones de lucha. Eso es muy importante porque a veces vemos coincidencias y no entendemos por qué ocurre todo esto. Bien, vamos entonces al exilio mexicano. Cuando yo voy a hablar de la movilización popular de 55 al 56, ese es el primer elemento que voy a darle tratamiento. El exilio político en México o, como lo dijimos, el exilio mexicano. Es importante que cuando ustedes trabajen este elemento, tengan en cuenta esta idea, porque creo que ahí está el objetivo fundamental de la etapa. Es una etapa de preparación político-militar de los revolucionarios. Si estoy hablando de una etapa de preparación político-militar, recuerden la etapa anterior, preparación político-ideológica y cultural. Eso fue la prisión fecunda. Ahora estamos hablando de esa preparación de la lucha, por eso es militar, porque hay prácticas de tiro, se están preparando para la guerra ese grupo de revolucionarios. Es importante entonces que cuando ustedes trabajen, y ese es un trabajo de mesa que ustedes pueden realizar con sus maestros, profundizar en cuáles son los hechos que caracterizan todo este exilio mexicano. Desde el momento que llegan, todo el recorrido de Fidel por varios lugares de la inmigración, la recaudación de fondos, la incorporación de nuevos jóvenes a esta lucha. Recuerden el caso del Che, que estaba en su segundo recorrido por América, conoce de este grupo, llega a México y se integra al movimiento. Camilo, que estaba en Estados Unidos en labores propias de su trabajo, conoce también, viene a México y se integra al movimiento. O sea, varias figuras que se van incorporando en esta etapa. Se alquilan locales para prácticas de tiro, se compra el yategramma. Mire, ahí viene una curiosidad histórica. Ustedes saben lo que significa granma en inglés, ¿no? Granma es un diminutivo de abuela, o sea, abuelita. Por lo tanto, el nombre en inglés es grandmother, ese es el nombre de abuela. Sin embargo, el diminutivo de abuela, ¿cuál es? Abuelita, grandma. Por lo tanto, el yategramma se llamaba en español, se hubiera llamado en español abuelita. Es un dato curioso nada más para que lo conozcan, porque a veces hablamos de grandma y no sabemos la traducción a veces de este nombre. Y se compra el yategramma, o sea, que se están haciendo toda una serie de labores. Pero creo que en el exilio hay dos cosas que ustedes no pueden dejar de mencionar. Y le damos la precisión, y como decimos nosotros, ojo con este contenido. Nos estamos refiriendo a dos documentos históricos que son válidos para el trabajo. Uno es el manifiesto número 1 del 26 de julio y otro es la Carta de México. Vamos al primero. Cuando yo hablo del exilio mexicano, voy a hablar de estos dos documentos. Ahí los tenemos los dos. Vamos a ponerlos en pantalla así para que ustedes lo tengan y hagan los esquemas que están realizando. El primero es el manifiesto número 1 del 26 de julio. Y es muy importante porque cuando ustedes van a este documento,
a veces pensamos que es un documento más que se escribió, no, es una carta que Fidel escribe a la dirección del movimiento 26 de julio. ¿Por qué es tan importante esta carta? Por el contenido, y vamos allí, que plantea el manifiesto número 1. Mírenlo allí, ahí están los elementos, están saliendo en pantalla para que ustedes cuando vayan a sintetizar tengan todos los elementos que puedan trabajar. 8 de agosto del 55, siempre me gusta ubicarlos en tiempo para que no se vean después perdidos a la hora de ubicar el hecho. Miren los elementos, doy 4 ideas para que ustedes lo trabajen. Denuncia la tiranía de Batista, o sea, es una condena a todos los crímenes de la tiranía y todo lo que había ocurrido hasta ese momento histórico. Sintetiza las características de ese movimiento. Estamos hablando entonces que es un programa que se va creando alrededor del movimiento 26 de julio. Quiénes lo integran, qué objetivos persiguen, qué actividades pueden desarrollar. O sea, está estructurando al movimiento 26 de julio. Pero miren esta otra parte, y ahí está la continuidad con la historia me absolverá. Señala medidas para solucionar los problemas del país. Y esto es una línea continua, lo vimos en el manifiesto del Moncada el día 25, lo vimos en la historia me absolverá y ahora lo estamos viendo en el manifiesto número 1. O sea, en caso que triunfara el movimiento, se iban a aplicar de inmediato un grupo de medidas y leyes revolucionarias y el manifiesto lo vuelve a plantear, dándole ya, diríamos, el carácter práctico a la historia me absolverá. Por lo tanto, si resumimos todo, miren en la última idea, se considera el programa de lucha de ese movimiento. Y cuidado, cuando ustedes vayan a caracterizar este documento, yo estoy hablando que el manifiesto número 1 del 26 de julio es el programa del movimiento. No me lo vayan a confundir con la historia me absolverá. La historia me absolverá es el alegato de autodefensa de Fidel que se convierte en el programa de acción de todo el periodo histórico, del 53 al 58. Si a mí ahora me preguntan cuál es el programa político de toda esta etapa, la historia me absolverá. El programa de la organización Movimiento 26 de Julio es el manifiesto número 1. Creo que esta precisión es importante tenerla porque a veces sin querer nos confundimos y como estamos diciendo que el manifiesto número 1 es el programa de acción del 26 de julio, entonces pudiéramos crear una confusión. Importante esta carta, es un documento histórico de una fuerza extraordinaria porque se convierte en una guía por parte del movimiento de toda la labor que va a realizar, incluyendo la lucha armada. O sea, porque en ese programa queda definido la lucha armada como el elemento rector de su accionar. Ese es un documento que tenemos de base a la hora de trabajar el exilio. Pero vamos al segundo documento. Carta de México. Recuerden, 29 de agosto de 1956. Coincide en un momento histórico en que el movimiento 26 de julio se reúne con miembros de la FEU que venían de un congreso continental, se trasladan a México y allí se reúnen con Fidel. Figura principal de la FEU, su presidente, José Antonio Echeverría, coordina con Fidel y en esa reunión deciden elaborar un documento que se conoce así en la historia, Carta de México. ¿Cuál es el objetivo de esa Carta de México? Unir esfuerzos, criterios para la lucha contra Batista. Ahí está la unidad que se establece. Unidad, como dice, miren, lean ahí lo que está diciendo, documento que establece la unidad entre el movimiento revolucionario 26 de julio y la FEU. Hacemos una aclaración, a veces indistintamente, como ya conocemos que desde el finales del 55, José Antonio Echeverría está dando los pasos para crear el brazo armado de los estudiantes que él llamó Directorio Revolucionario y que en febrero del 56 quedó oficialmente creado. Muchos pensamos que la Carta de México la firma el Directorio Revolucionario. El directorio es el brazo armado de la FEU y la carta es firmada por la FEU, la dirección de la FEU. Por lo tanto, es importante que esto también, esta precisión la tengan en cuenta para no confundirnos. La Carta de México, entonces, firmada por la dirección del Movimiento 26 de Julio a nombre de Fidel y por la parte de la FEU a nombre de su presidente José Antonio Echeverría. Es la unidad de criterios en cuanto a la lucha contra Batista. Unen esfuerzos para luchar contra la tiranía de Batista. Los métodos, la lucha armada. Ahora, las tácticas son las que cambian. Recuerden que siempre Fidel era partidario de la lucha en la sierra con el apoyo de las ciudades, mientras que José Antonio Echeverría, como parte de la labor del directorio, era partidario de la lucha en las ciudades, o sea, la llamada lucha clandestina. No importaba la táctica, el objetivo era lo común y era lo que ellos lograron establecer.
Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hablar de la importancia histórica de ese documento, tienen que dejar algo claro. La Carta de México abrió las puertas a la unidad. A partir de este momento, las fuerzas revolucionarias que van a luchar contra Batista toman como base la unidad de criterios para luchar contra la tiranía. Y este es el primer hecho histórico que ustedes tienen en el periodo que estamos analizando, donde hablamos de unidad, donde dos fuerzas se unen para lograr este empeño, la lucha contra la tiranía de Batista. Por lo tanto, cuando ustedes generalicen todo el periodo, es importante que tengan en cuenta que estamos hablando de un periodo rico en hechos. Y cuando yo digo exilio mexicano o el exilio político, ya tengo que rápido llegar a la conclusión. Estoy hablando de una etapa de preparación político-militar, porque es la etapa que se preparan todas las condiciones. Ya después de cada uno de estos documentos, de todo lo que hemos mencionado, recuerden que ellos deciden iniciar la guerra y por lo tanto trasladarse a Cuba. Salen del puerto de Tuxpan el día 25 de noviembre de 1956, se trasladan y bueno, ustedes conocen todo lo que está alrededor de los hechos. Este es el exilio mexicano, estas son las particularidades que ustedes tienen que tener. Recuerden que después cuando trabajemos esto ya con un carácter más sistemático, cuando estemos preparando el ingreso como tal, aunque esto es ya parte del ingreso también, pero ya el ingreso con otro enfoque, una sistematización de carácter más general, vamos a volver a insistir en estos términos, porque esta es una etapa muy rica en hechos que ustedes tienen que profundizar. Y se les puede preguntar a sí mismo, el exilio mexicano, como tal, el exilio político, que conforma un periodo histórico, estamos hablando 55, 56, que puede ser otra pregunta, hechos de ese periodo histórico. Pero no es solo el exilio mexicano, yo dije que estamos hablando de movilización popular. Por lo tanto, si estamos hablando de movilización popular hay que ver otros hechos. Vamos a pantalla. Cuando yo estoy hablando de movilización popular junto al exilio en México, miren entonces, la conspiración de los puros. Para caracterizarlo, muy sencillo, ahí no hay que enredarse, puros. Cuidado el término, a veces un poco en la vulgaridad le decimos puro a las personas mayores. No estoy hablando de estos términos, no estoy hablando de personas mayores metidos en una conspiración. Estoy hablando de un grupo del ejército, y observe que estoy hablando ya del ejército de la tiranía, que deciden enfrentarse a la tiranía por las propias características del tirano y de todo su gobierno establecido, aunque ha habido una farsa electoral, no resolvió los problemas, siguieron la misma situación de tiranía del país. Por lo tanto, muchos elementos del ejército comienzan a conspirar contra el gobierno. Y a esa conspiración es la que se le llamó la conspiración de los puros, puro de pureza. O sea, dentro del ejército de la tiranía, los elementos más honestos que había dentro de ella. Pero fue descubierto y todos sus integrantes fueron llevados a prisión. Pero es un hecho histórico que ocurre que ya nos está demostrando algo, y es lo que yo quiero que ustedes me anoten bien, está demostrando que ya dentro del propio ejército de la tiranía, dentro de la propia tiranía, hay grietas. Y esa tiranía se está desmoronando poco a poco en el periodo. Y ese es un ejemplo clave de ello. Volvemos a pantalla. Otro hecho que ustedes pueden trabajar para caracterizar. Ahí está. Ataque al cuartel de Goicuría. Los matanceros lo conocen muy bien. Pero bueno, estamos hablando para todo el país. Por lo tanto, cuando hablamos del cuartel de Goicuría, es el cuartel de Matanzas. Un grupo de jóvenes independientes, inspirado por todo lo que había ocurrido, por el 26 de julio, conociendo todo lo que se está haciendo tanto en México como las acciones propias del país, decide atacar el cuartel de Matanzas, el cuartel de Goicuría. Al frente de ese grupo de jóvenes estaba el joven Reynold García, que tenía como objetivo tomar el cuartel, tomar las armas y reiniciar la lucha en el territorio matancero, o sea, siguiendo las líneas que se estaban viendo en el país en ese momento. Pero es un hecho que fracasa, ese factor sorpresa volvió a fracasar, son detenidos, incluso su líder, Reynold García, es asesinado después de estos hechos. El cuartel de Goicuría era un cuartel muy importante. Recuerden que el país tenía grandes cuarteles militares, el de Colombia, que era La Habana, que era el principal, pero estaba el de Santiago de Cuba, el cuartel Moncada, que conocemos muy bien, era el segundo del país, pero estaba el de la región central, el de Santa Clara, Leoncio Vidal, o sea que habían tres grandes cuarteles en el país. Este era otro de los grandes cuarteles militares, de la reserva que tenía la tiranía para controlar el movimiento revolucionario. Y los grupos de jóvenes deciden tomarlo. Volvemos a pantalla, es otro hecho que teníamos ahí. Ya la expedición del Granma. Es importante que cuando ustedes digan expedición del Granma lo vean como un hecho histórico grande.
no solo el momento de la expedición y la llegada a Cuba, no es todo. Desde el momento en que salieron del puerto de Tuxpan el 25 de noviembre hasta el momento del desembarco, 2 de diciembre. Recuerden, salieron de Tuxpan, pero desembarcaron por las costas orientales al norte, a la parte sur de Oriente, por un lugar que se llama los Cayuelos, que son muy importantes, porque a veces decimos las Coloradas, nos hemos adaptado a decir las Coloradas. Es verdad que pertenece a ese territorio de las Coloradas, pero no es específicamente las Coloradas. El punto específico del desembarco son los Cayuelos. Por lo tanto, es un lugar que ustedes deben tener en cuenta en la ubicación geográfica que hagan de estos hechos. Por lo tanto, cuando yo hablo de la expedición, tengo que mencionar desde su salida hasta el momento de la expedición, desde el momento en que llega a Cuba, con todas sus particularidades. Es importante siempre que ustedes recuerden un poco, vayan a las anécdotas de 82 expedicionarios en un barco tan pequeño, las condiciones climatológicas, incluso las cosas que le ocurrieron en el camino. Uno de los expedicionarios cae en el agua, la situación, otros se marean debido al mal tiempo, pero además el barco hace agua. O sea, tienen varias dificultades que impiden que llegara el día que ellos tenían planificado, el 30 de noviembre. Y se retrasó y llegó el 2 de diciembre. Pero paralelamente a esta expedición, recuerden que había un hecho de apoyo a los expedicionarios. Nos estamos refiriendo al 30 de noviembre, una acción que se iba a realizar en la región oriental apoyando ese desembarco que estaba planificado para el día 30 de noviembre. Es un hecho del cual ustedes tienen que darle énfasis, incluso en pruebas de ingreso. Ese 30 de noviembre, por su magnitud, ha sido considerada una pregunta de 20 puntos, varias veces ha salido como una pregunta de esa magnitud. Pero quisiéramos precisar algunas cosas porque estamos hablando de un hecho histórico de gran envergadura. Por lo tanto, ahí está, 30 de noviembre, ya completando toda la tablita que ustedes están haciendo de hechos históricos de ese periodo. Y entonces, cuando nos adentramos en el 30 de noviembre del 56, ¿cuál es la estructura que le debemos dar en el tratamiento? En la forma en que yo me lo voy a estudiar, me lo voy a aprender, yo tengo que tener en cuenta algunos elementos que están apareciendo allí. Primero, ¿qué objetivos tenía? El líder principal. Pero junto al líder principal, todos estaban claros que es la figura de Fran País. Pero unido a Fran País, recuerden que las mujeres juegan ya un papel importante, porque estamos hablando vinculado a la labor de Fran País, estamos hablando de Vilma Espín, pero estamos hablando de Acela de los Santos, que son mujeres que ocupan papeles importantes en la dirección de este gran movimiento. Lugares que abarcó, a veces pensamos que solamente es la ciudad de Santiago de Cuba, como lo conocemos como el levantamiento de Santiago. Es verdad que es la ciudad principal y las principales acciones ocurrieron allí, pero no es solo Santiago de Cuba, porque hay acciones en Guantánamo, hay acciones en Puerto Padre, o sea, que es una acción de gran envergadura. Y entonces tenemos que hablar en estos términos. Mártires de la acción, figuras de esa dirección del 26 de julio que cayeron en combate. Recuerden a Pepito Tey, a Tony Alomar, que son figuras autoparelladas, figuras importantes de la dirección que son mártires de esa acción. Y lógicamente importancia, es un hecho de gran relevancia primero, y ahí yo creo que deben tener el punto fundamental. Es la primera acción ya en este contexto que estamos hablando de luchas dentro de una ciudad. Y ustedes cuando entremos después en el concepto de guerra revolucionaria, ustedes van a ver algo. Siempre que hablemos de guerra revolucionaria vamos a hablar de dos métodos de lucha. Y uno de los métodos de lucha es la lucha en las ciudades o lucha clandestina. Este es el primer hecho de lucha en las ciudades o lucha clandestina. Los acontecimientos se los están demostrando. Estamos hablando de una acción que ocurre por la dirección del 26 de julio en una ciudad donde aplican todos estos métodos que estamos mencionando. Es la primera acción que se produce, demuestra la fuerza del movimiento 26 de julio, se viste por primera vez ya con el brazalete del movimiento 26 de julio, o sea, que es una acción de gran envergadura. La ciudad de Santiago de Cuba prácticamente fue tomada por momentos determinados, o sea, una fuerza increíble. Y todo esto nos determina todo lo que estamos mencionando. Quiere decir que cuando hablamos del 30 de noviembre hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, es un hecho que hay que tomar en consecuencia. Por lo tanto, si vamos a resumir, vamos a pantalla, llegamos al 30 de noviembre, el desembarco del Granma se produce el día 2 por todas las condiciones que nosotros mencionamos. Pero todo esto nos lleva a
a partir, y esto es importante que lo dejen bien anotado a partir del esquema, con el desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956 se inició la guerra revolucionaria. Un hecho que tiene estas características, no los vamos a meter en la guerra revolucionaria porque en la próxima clase nos vamos a adentrar en ese concepto y vamos a ver en distintas clases cómo se manifiesta a lo largo de los años del 56 al 58 la guerra revolucionaria. No quisiera despedirme, yo quisiera dos estudios independientes muy seguidos, vamos a hacerlo rápido porque creo que es importante, el tiempo nos apremia, y quisiera que ustedes vieran estos dos estudios independientes que tienen que ver con todo el tratamiento que le hemos dado al contenido. Mira el primero, que yo insistí tanto en él. El exilio mexicano fue una etapa de preparación político-militar de los revolucionarios. Demuestra con 3 elementos la anterior afirmación. Hemos hablado de muchísimos elementos. Estamos pidiendo que usted lo demuestre utilizando esos 3 elementos. Recuerden que una demostración lleva una explicación. No es solo mencionar los elementos, hay que explicar esos elementos porque es la parte demostrativa que ustedes van a utilizar con hechos. Este es el primer estudio independiente. Ya el segundo, mírenlo. Ya esto nos va a servir incluso para la próxima clase también. Seleccione 5 hechos significativos por cada uno de estos años. 53, 55 y 56. Claro, el 56 no lo hemos terminado, vamos a hablar de ello. Mencione el lugar y dónde ocurrieron y una personalidad vinculada a ello. O sea, le estamos diciendo que trabajen 5 hechos y mencionen a partir de esos hechos, cada uno de ellos, el lugar que ocurrió, la personalidad que está vinculada a los hechos. Creo que este estudio independiente les va a ayudar mucho porque estamos trabajando años históricos. Yo ahorita hablaba de lo que era el periodo histórico. Ahora estoy hablando de años. Claro, si ya trabajé el periodo es más cómodo trabajar el año histórico. Y esto nos va a posibilitar años de carácter fiscal, o sea, de enero a diciembre. Nos vamos ahora a partir por periodos históricos concretos. Este es el contenido de la clase de hoy. Nos sirve de base porque estamos hablando ya del exilio político y sobre todo nos vamos en la clase próxima a adentrar en la guerra revolucionaria con todos estos parámetros que estamos trabajando. Sin más, entonces los estamos invitando para en la próxima clase adentrarnos en la llamada guerra revolucionaria.